Jorge Buendía, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Gobiernos Comparados por la London School of Economics y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Jorge es ahora director de Opinión Pública de Ipsos BIMSA. Jorge, por favor. Bueno, antes que nada agradecerle a Jean-François, también a Javier García Diego la invitación. Siempre es un placer regresar al alma mater. Creo que hay consenso en todas las presentaciones de que realmente la diferencia entre la primera y segunda fuerza está alrededor de 2 puntos porcentuales, lo cual nos hace preguntarnos qué puede pasar en los días que restan que pueda modificar el resultado de la elección. Uno de los temas que se ha hablado es el de voto estratégico. El voto estratégico podría modificar el resultado de la elección, entre otras cosas porque debemos recordar algo que está ocurriendo en las preferencias electorales. Hay una relación prácticamente de juego de suma cero entre la preferencia por Calderón y por López Obrador. La preferencia por Madrazo es bastante estable, entonces los principales movimientos se están dando con Calderón y con López Obrador, y entonces lo que gana uno lo pierde el otro, y esto magnifica los cambios, y por ejemplo una diferencia de 2 puntos en realidad solo requiere de un cambio de 1 punto porcentual para que esto se empate. Entonces un escenario de esta naturaleza genera obviamente volatilidad en quién puede ganar por una parte, y en segundo lugar hace previsible que cualquier evento que pueda ocurrir pueda modificar las tendencias. Mencionaba yo el voto estratégico como una variable que puede afectar el resultado de la elección. Otra variable es la tasa de participación. Ustedes recordarán que continuamente se habla acerca de que los priistas se quedaron en casa y eso explica el resultado de la elección, y lo mismo dicen panistas y perredistas y perdieron. O sea, la participación es, como siempre, el culpable de muchos errores que cometen los candidatos. Aquí un punto central que quiero enfatizar es, y como señala María, y lástima que ya se fue, tenemos poca información sobre quién vota y quién no vota a nivel individual, porque las encuestas, precisamente por cuestiones de deseabilidad social, nos dice que mucha gente va a ir a votar, ya sean encuestas preelectorales o postelectorales, y simplemente no tenemos una estimación certera del perfil. Tampoco tenemos encuestas paneles que estén validadas y que nos permitan, por ejemplo, cuando usamos los filtros de votantes probables, saber si la gente que yo estimé en la encuesta que iba a ir a votar efectivamente lo hizo. Entonces, parte del problema aquí con la participación es que muchas de nuestras hipótesis a nivel individual, y lo quiero aclarar porque a nivel agregado tenemos los datos por sección, pero a nivel individual tenemos muy poca información. Y mucho de lo que se discute está basado más en anécdotas que en evidencia. Lo poco que tenemos, que conocemos, es el estudio que hizo el IFE en el 2003 acerca del perfil de los votantes. Es un estudio amplio en términos de muestra, pero limitado en términos de las variables. Pero esto nos da una idea de cuál es el perfil de los votantes y también para tratar de contestar precisamente esta pregunta de qué podemos esperar sobre la participación y su impacto en el resultado electoral. Este es en el estudio del IFE, la participación a nivel nacional fue 41.7, pueden ver que las mujeres votan ligeramente más que los hombres, pero en realidad no hay diferencias sustantivas. Dicho de otra manera, el que voten más las mujeres que los hombres, en realidad debemos esperar que no haga mucho impacto porque la brecha en participación es relativamente pequeña. Sin embargo, esto no ocurre, por ejemplo, en el caso de la participación electoral por edad. Es muy clara la distancia que hay entre los jóvenes de 18 a 29 años y los de 50 o más, prácticamente 20 puntos porcentuales, que si lo ponemos en términos de proporciones es aproximadamente 2/3 partes más. Esta es un dato que debemos tener presente,
porque estamos observando una brecha en participación entre dos grupos y uno pudiera suponer, si los jóvenes votaran más, a lo mejor eso hubiera cambiado el resultado de la elección, o a lo mejor eso puede cambiar el resultado de la elección. ¿Le puedes pasar a la? Aquí lo que voy a hacer es una simulación de cómo pudiera influir el que los jóvenes participaran más, pero obviamente las implicaciones van hacia el resto de la elección. Si desagregamos la participación por edad, todo esto con base en el estudio del IFE, estos son los datos del 2003, vemos que realmente los de 18 y 19 años votan más que los de 20 a 29. ¿Por qué? Muy probablemente porque acaban de obtener su credencial de elector. Pero después, pues simplemente son votantes independientes, no están tan identificados con algún partido, etcétera, etcétera. Pero el punto es que tienen tasa de participación muy baja. Entre 20 y 29 años la tasa de participación es del 31%, 10 puntos por abajo del promedio nacional. Esto va subiendo conforme aumenta la edad y el punto más alto es entre 55 y 65 años de edad. La gente de mayor edad vota más. Y después tenemos aquí una disminución conforme la gente envejece. Este patrón, y quiero recalcarlo, se repite en todos los estados de la República con algunas variantes, pero también se repite a nivel mundial. A nivel mundial, el patrón de participación electoral por edad es una U invertida. Empieza a aumentar, es baja la participación en la edad joven, empieza a aumentar conforme la gente madura y disminuye en una edad más avanzada. Lo que hice para 2006 es muy simple, es simular precisamente con una tasa de 58% que se mantengan las mismas proporciones. Dado que esta tendencia a que los jóvenes votan menos que los de edad madura y la gente de mayor edad vota menos que los de edad madura, que como les digo se repite en todos los estados, es también un fenómeno que ocurre en muchos países, yo no creo que esto vaya a ser muy diferente el día de la elección, este 2 de julio. Lo que va a variar es la tasa de participación general, pero es previsible que este patrón se mantenga. Entonces, eso fue básicamente lo que hice para esta simulación y simplemente algunos datos del electorado por grupos de edad. De 18 a 29 años son casi 22 millones, 31% del electorado. Los de 30 a 49, 44% y de 50 años o más, 26%. La participación simulada es de 45% de los jóvenes, 60 de 30 a 49 y 73 de los otros grupos. Lo que hago en esta simulación es decir, los jóvenes que son una tercera parte del electorado y que tienen 45% de participación simulada, ¿qué pasaría si su participación es similar a la de las personas de 50 años o más? ¿Cómo cambiaría el resultado de la elección? Y para hacer esta simulación, lo que utilizo es resultados de las encuestas por grupos de edad, aquí hice un promedio, y vean, por ejemplo, que la preferencia por el PAN realmente no varía por grupo de edad, y tampoco varía mucho en el caso del PRD. La brecha entre la votación entre los jóvenes, en la votación por el PRD que es 39 y el PAN que es 34, son 5 puntos de diferencia, no es muy grande. Y esta es otra condición necesaria para que la participación electoral tenga impacto, que los grupos que más votan y los que se abstienen tengan diferencias en preferencias electorales importantes, porque si los dos grupos se comportan igual, no importa la tasa de participación, no va a pasar absolutamente nada. Se requiere que haya participación diferenciada por grupo. La siguiente lámina es una simulación de cómo variarían las preferencias dependiendo de la tasa de participación de los jóvenes. Vean, son líneas rectas. No variaría en absoluto si prácticamente duplicamos la tasa de participación de los jóvenes de 45 a 80%. Dado que no hay diferencia en las preferencias electorales por grupos de edad que sean significativos, esto no afecta el resultado electoral. Entonces, esta es otra condición necesaria. Ahora, simulemos que efectivamente las preferencias electorales entre los jóvenes y la gente de mayor edad son diferentes. Y aquí es simplemente simulación, es prácticamente un escenario imposible, pero lo quiero simplemente ejemplificar.
Lo que hice fue modifiqué la preferencia de los jóvenes, le aumenté 11 puntos la preferencia por el PAN a 45% y la disminuí la del PRD a 27%, 12 puntos. Es decir, en el escenario de las encuestas, López Obrador tenía una ventaja de 5 puntos, en este escenario el PAN tiene una ventaja de 18 puntos porcentuales. Estoy generando un cambio de 23 puntos porcentuales en un tercio del electorado. Esta es, me parece, un caso extremo que nos permitiría evaluar efectivamente cuál es el impacto de cambios diferenciales en la tasa de participación. Como pueden ver, de entrada, cambiar las preferencias hace que ya el PAN esté en primer lugar, pero lo que importa es esto. Con 45% de participación, la ventaja de Calderón sobre López Obrador es solo de 8 décimas. Duplicando prácticamente la participación de los jóvenes es solo de 3.5 puntos porcentuales. Es decir, hacer todos estos cambios que tengan todas estas diferencias en términos de votación solo aumenta 2.7 puntos porcentuales la brecha entre un candidato y otro. Dicho de otra manera, si nos dicen, si nos cuentan que el resultado de la elección se explica porque salieron estos y no salieron aquellos, creo que es una explicación hasta cierto punto interesada. La evidencia no lo respalda. Y quisiera concluir nada más hablando de cuáles son las condiciones necesarias para que la participación electoral influya en el resultado de una elección. En primer lugar, que la brecha de participación entre los diferentes grupos sea muy alta, es decir, lo que planteábamos o lo que vimos de que la gente de mayor edad vota casi el doble que los jóvenes. Esa es una condición necesaria. Pero en segundo lugar, las preferencias entre estos grupos deben ser diferentes. Si son las mismas, da igual que voten de manera diferenciada, no va a afectar absolutamente nada. Tercero, que sea un grupo que en términos electorales tenga un peso importante, porque si estamos hablando de, por decir, los campesinos en la Sierra Madre Oriental, que son un grupo muy pequeño del electorado, no importa que voten 100% y que voten por un solo partido, simplemente su peso electoral en el conjunto a nivel nacional va a ser muy pequeño. Y cuarto, cuando la elección es muy competida, ciertamente un punto porcentual puede ser la diferencia. En el caso actual, efectivamente, dado lo cerrado, una tasa diferenciada de participación pudiera impactar el resultado, pero creo que esto es poco probable, porque realmente lo que se requeriría sería casi una operación quirúrgica, que los priistas se quedaran en casa, pero básicamente, por decir, estoy dando un ejemplo, o los panistas o los perredistas, pero esto implicaría que en una casa donde habitan 2 panistas, un perredista y un priista, efectivamente el que se quede en casa sea el priista y los demás salgan a votar. Me parece que es un nivel de cirugía electoral que simplemente los partidos políticos no tienen la capacidad para realizar y que en términos generales el impacto de tasas diferenciadas de participación va a ser muy limitada. Pudiera, dado lo reñido de la elección, determinar el resultado, pero de la misma forma cualquier otro tipo de evento puede ser relevante. En una elección cerrada todo importa y ciertamente aquí podríamos hablar de una miríada de factores. Muchas gracias.